Buenas noches y bienvenidos a Her Voice Unveiled, un espacio de la red de expertos y analistas latinoamericanos para compartir conocimientos y experiencias y perspectivas de mujeres líderes en seguridad, defensa, desarrollo y democracia. Hoy estaremos conversando con un panel súper interesante sobre liderazgo femenino en los sindicatos sociales. Antes de empezar, quiero darles la bienvenida a las mujeres que nos acompañan de distintos lugares de América Latina. Desde Bolivia, tengo el grato gusto de dar la bienvenida a Tomasa Yarwi. Ella es líder indígena quechua de la comunidad coipana, que incursionó en la vida sindical desde una edad muy temprana, ocupando cargos de liderazgo. Tomasita también fue concejal y la primera ministra indígena en la historia de Bolivia. Fue senadora por Bolivia y 2 veces candidata a la vicepresidencia, acompañando al expresidente Tuto Quiroga. Buenas noches, Tomasa, y bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, Dani. Y bueno, saludar también a los que nos ven y a los que están aquí de participantes. Yo súper contenta por la invitación y pues les hago llegar un abrazo desde mi pueblo, que es Quechua, que está muy cerca a la ciudad de Sucre. Así es que muchísimas Muchas gracias. gracias a ti. Gracias. Ya, perdón, he tenido un pequeño problema acá. Listo. De Paraguay nos acompaña la doctora en medicina, Blanca Franco. Blanca es doctora en Derecho Público con énfasis en gobernabilidad, máster en planificación y conducción estratégica para defensa y desarrollo, con estudios en ciencias políticas y una amplia experiencia en el área de salud. Bienvenida, doctora, un gusto tenerla el día de hoy. Buenas noches, queridas compañeras del panel. Buenas noches a la audiencia de Real. Un gusto estar aquí para compartir esta conversación con tan distinguidas panelistas. Gracias, doctora. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Yarida Jiménez de Honduras, máster en Política Exterior y Diplomacia, especialista en Defensa y Seguridad Nacional, con una amplia experiencia en Administración de Proyectos, Coordinación y Doctrinas Nacionales. Bienvenida, Yarida. Muchas gracias, Daniela. Buenas noches a todas. Un abrazo desde aquí en la ciudad de Washington. Estamos pues contentas por estar participando en este programa donde vamos a tener y vamos a decir el papel de la mujer en el ámbito del liderazgo, a un papel muy importante para todas las mujeres. Gracias y buenas noches a todas. Así es. Y mi nombre, bueno, es Daniela Ramos, soy analista política de la Red de Expertos y Analistas Latinoamericanos y voy a estar participando como moderadora en este episodio. Bien, entonces para comenzar y abordando un poco en el tema de los sindicatos sociales, que es una forma de organización que representa los intereses de un grupo de individuos que comparten preocupaciones o desafíos similares en el ámbito social. A diferencia de un sindicato laboral, que se enfoca en asuntos exclusivamente laborales. El sindicato social se preocupa más por cuestiones amplias como derechos civiles, justicia social, igualdad de género, acceso a la vivienda, educación, salud, entre otros. Entonces, a raíz de esto y esta acción colectiva, que es lo que representa el sindicato social, como cualquier otra de esta naturaleza, las mujeres enfrentan desafíos en roles de liderazgo, en la toma de decisiones. Y quisiera empezar con Yarida hablando sobre este tema. ¿Cuáles consideras tú que son algunos de los desafíos que enfrentan las mujeres en roles de liderazgo? Pues las mujeres enfrentamos diferentes desafíos desde amplios ambientes. Debemos de recordar que el papel de la mujer es complejo porque realizamos diferentes roles al mismo tiempo. Muchas somos madres, abuelas, somos profesionales y también hacemos actividades de liderazgo ante nuestra comunidad y ante nuestra familia. Entonces, el romper el esquema donde la mujer solo es para la casa, para la familia, pues conlleva una fuerte dosis de desafío. En primer lugar, quitar el paradigma de que la mujer solo sirve para la familia. O puede desempeñar papeles mínimos o roles de poca importancia. El romper ese paradigma y principalmente donde
ha estado en ámbitos donde el hombre ha dominado más. El rol del hombre siempre ha sido de líder, tanto de sindicatos como lo que estamos tratando ahorita, pero también en la política, también en el ámbito empresarial y en muchos ambientes. Entonces, la mujer se enfrenta a ese gran desafío de empezar a abrir esas barreras. También tenemos otra gran dificultad, no dificultad, sino que también ese tema de los hijos, la familia, que van de la mano con cada una de nosotros. Porque a veces no tenemos quien nos cuide nuestros hijos cuando están pequeños, por ejemplo. Entonces, eso nos dificulta porque nosotros como madres, pues primero nuestros hijos, y se nos hace un poco difícil estar al frente de ciertas organizaciones o apoyando esos temas de liderazgo que nosotros creemos fervientemente que podemos realizar en cualquier ámbito que nos desempeñemos. Entonces, la mujer enfrenta desafíos complejos, pero no difíciles. Entonces, y a través del tiempo, pues la mujer se ha ido desarrollando un poco más, ha empezado a empoderarse, ha dicho, yo soy mujer, yo soy madre, pero también soy líder de la comunidad, líder de la sociedad y puedo ser un ente diferenciador de cambio. Y eso conlleva también el temple de la mujer, tiene que ser un temple de coraje para hacer valer sus ideas y con eso va abriendo puertas y va abriendo expectativas. La mujer es en la actualidad, las diferentes generaciones, pues enfrenta diferentes desafíos, pero eh, son, cuando ellas dicen, yo puedo, lo logran. La mujer entonces, y también tenemos que recordar que la mujer somos más, en la población somos más mujeres que hombres estadísticamente. Por lo tanto, pues tenemos atrás que yo voy a seguir a otras mujeres por cuestión de género, de afinidad. Sin embargo, también ese es un gran desafío porque a veces las mujeres eh, tenemos más apoyo del hombre. Los jóvenes actuales, la generación de los millennials, por ejemplo, sigue a muchas lideresas en diferentes ámbitos del conocimiento y de las labores, y entonces que va abriendo esas brechas, y al abrir una mujer, abre una brecha, van muchas más detrás de ellas. Sí, es totalmente de acuerdo, el 50 más 1, como Así es. decimos. Y Sí. quiero invitar también a las demás participantes a poder participar en cuando ustedes gusten. Queremos que esta sea una linda conversación fluida, es un tema súper interesante y súper importante. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Yarida. Es más, al incluir a las mujeres en roles de liderazgo, abogamos aproximadamente, como tú decías, un poco más del 50% de cualquier población que los impulsamos a generar cambios, a movilizar el lobbying, para ciertas causas, a generar esa presión social para cambios políticos. Y es, yo creo que aquí donde viene mi segunda pregunta, que la voy a dirigir a Blanca por su experiencia que tiene en el área de salud. Bueno, más que una pregunta, yo quisiera tu opinión personal, Blanca. ¿Cuáles han sido algunos cambios positivos en el área de salud que el liderazgo femenino ha logrado cambiar o beneficiar? Sí, bueno, buenas noches de nuevo, queridas compañeras y a toda la audiencia. Antes que nada, quiero referirme al sindicato social como un diálogo social por las interacciones de las personas que allí se construyen para impulsar un mejor proceso de desarrollo en áreas, como dijiste, Daniela, como la salud, la educación, como dijo también Yarida,
y otros intereses comunes, además del aspecto laboral, profesional y económico que encierra el contexto. Esta interacción social nos permite el diálogo para potenciar las ideas y proyectos a partir de los conocimientos particulares que cada una de nosotras tenemos, y en el mejor de los casos poder concretarles a nivel macro o a nivel social. A propósito de este grupo de mujeres, debemos reconocer que la mujer ha tenido ese rol de planificación de grupo, que se inicia prácticamente dentro del seno familiar, como en cierto modo ya lo dijo Yadira, porque la mujer empieza a ser integradora dentro del seno familiar, y eso lo puede extender a nivel de la sociedad en que se desenvuelve. Además, debemos reconocer, y está reconocido científicamente, que la mujer está imbuida del gran desarrollo de la inteligencia emocional que caracteriza a la mujer. Entonces, esta unión de lo racional con lo emocional puede llevar a las personas y sobre todo a las mujeres a realizar proezas sociales que pueden ayudar a mejorar algún aspecto de la sociedad en la que vivimos. En cuanto a uno de los temas de la noche sobre liderazgo social, quisiera compartir con ustedes y con la audiencia una experiencia personal respecto al origen de una ley sobre política pública sobre salud en Paraguay. Como médico especialista en el área de nefrología, que son las enfermedades del riñón, y miembro de la Sociedad Paraguaya de Nefrología de mi país, por supuesto, vimos con varios colegas de ambos sexos la necesidad de la cobertura sanitaria integral para nuestros pacientes que llegaban al estadio de insuficiencia renal crónica y por lo tanto con necesidad de tratamiento de diálisis para mantener no solamente la vida, sino mejorar al mismo tiempo la calidad de vida de estos pacientes y de su entorno familiar. La diálisis es un tratamiento que demanda una medicina de alta complejidad y por lo tanto de alto costo. Así que nos propusimos desde nuestra sociedad médica impulsar algún tipo de ayuda, y esta ayuda, para que tenga una garantía constitucional, tendría que ser una ley. Definimos eso como una necesidad. Teníamos todas las variables necesarias, pero el problema era la no definición sobre el tema. ¿Y qué significa eso? Todavía a muchos de los latinoamericanos creo que nos cuesta escribir nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Entonces, tuvimos una cantidad de expertos aconsejándonos sobre el tema y nunca llegamos a escribir lo que necesitamos para nuestros pacientes. Y entonces el punto de inflexión vino de parte de la mujer. Decidimos con otra colega escribir un anteproyecto de ley para la cobertura de la medicina de alta complejidad y alto costo en nuestro país. Y que luego de 7 largos años, esa ley es una realidad. La ley se llama Fondo Nacional de Recursos Solidarios para Salud para cubrir medicina de alta complejidad y alto costo. En muchas cuestiones nacionales e internacionales, el rol de la mujer es vital, porque esa inteligencia emocional nos ayuda a ser incisivas y decisivas. Gracias, Daniela. No, gracias a usted, doctora, y la verdad quiero felicitarle, la verdad, por esa iniciativa, porque yo creo que
Usted ha tocado un tema muy importante, cómo surgen, ¿no? los movimientos, estos movimientos sindicales o movimientos sociales que surgen a raíz de una necesidad que no está siendo vista por parte del gobierno o por parte de los tomadores de decisiones. Exactamente. Sí, y me pareció, la verdad, excelente esa iniciativa que la tomaron, viendo la necesidad que tenían en su comunidad y teniendo mujeres que estaban liderando la iniciativa y han podido generar ese cambio o generar la ley que ahora, como usted lo dice, es una realidad y de seguro ayuda a muchas personas. Y, y lo veo interesante porque están hablando un poco de ese tema, entrando al rol de la mujer en la sociedad, porque sí estamos como que predispuestas a nosotros seguir un rol familiar, pero como decía Yarida en un momento, o sea, no necesariamente es el único ámbito en el que nosotros podemos sobresalir, porque al momento de hacer política pública ya vemos que conocemos bien las necesidades y tenemos esa inteligencia emocional, como decía Blanca, y esa empatía quizás que nos hace, que nos impulsa a liderar el cambio. Y así, o sea, considerando esa naturaleza social, cómo surge la asociación, funciona, yo creo que funciona también como un paso vital o un escalón en la vida política también de mujeres que por consecuencia también llega a fortalecer a la sociedad e instituciones democráticas. Y yo creo que aquí sería excelente poder contar con tu punto de vista, Tomasa, dada tu extensa experiencia en política. ¿Cuáles han sido algunas de las barreras quizás que tú personalmente enfrentaste al momento de influir en políticas o en la opinión pública? ¿Y qué consejo le darías tú a jóvenes mujeres que están empezando a incursionar en la vida política? Muchas gracias, Dani. Como tú sabes, yo soy de una comunidad, de un pueblo quechua. Bueno, en Bolivia tenemos 36 nacionalidades o naciones que tienen su propia cultura, su propio idioma, los propios valores y nuestras propias normas, diríamos, porque, bueno, es un pueblo donde yo vivo, que es la zona quechua, donde tenemos nuestra forma de vivir, ¿no? Asimismo, también hay una zona más grande, diríamos, en Bolivia, que son los aymaras, los guaraníes, y así sucesivamente, que son 36 nacionalidades. Pero bueno, nosotros hemos luchado varios años para que se nos tome en cuenta no solamente como pueblo, sino también como parte de derechos, es decir, de que sean reconocidos nuestros derechos fundamentales y el derecho también a los pueblos, ¿no? Y ahí dentro de eso, obviamente, a la mujer indígena. Decían también que acceder a los espacios públicos políticos para las mujeres indígenas no es igual que hablar de las mujeres en general. Yo siempre enfoco más a la mujer indígena porque nosotros, para poder ingresar a la vida política o a la vida pública, tenemos que romper varias barreras. Uno de esos, por ejemplo, es precisamente el ser mujer y mujer indígena. Por nuestro idioma, por ser pobres, por ser mujeres, se nos excluye, ¿no? Es muy complicado de poder lograr estos espacios. No sé si decir felizmente o realmente para mí ha sido muy complicado romper estas barreras para ser la primera concejal, la primera ministra en la historia de Bolivia. Imagínense, hasta el 2002 no se había dado de que las mujeres indígenas ocupen un lugar como es una cartera de ministro o ministra de Estado. Uh-huh. Eso obviamente que yo tuve que luchar a pulmón porque no habían normas, no habían pues, plataformas, organizaciones que hoy los tenemos en Bolivia, felizmente, o gracias a aquellas personas que hemos luchado durante muchos años
para poder abrir estos espacios. Ahora hay normas ya de igualdad donde se toma en cuenta al hombre y a la mujer en las listas para ciertas candidaturas. Bueno, pero falta muchísimo, por ejemplo, en políticas públicas, porque yo creo que hay que ir trabajando, ya sea a nivel nacional, departamental, municipal, para poder tomar en cuenta políticas públicas que realmente tomen en cuenta las necesidades, porque no es igual, otra vez reitero, de hablar de mujeres y de mujer indígena, ¿no? Entonces, más aún cuando está enraizado el machismo con el nombre de la cultura en los pueblos, lamentablemente, ¿no? Porque sí se toma en cuenta en algunos lugares el hombre y la mujer, pero para ciertas ocasiones o rituales o eventos que se realicen en nuestros pueblos, pero para decisiones de toma de toma de poder, de toma de que nosotros manejemos las organizaciones, aún nos falta muchísimo, ¿no? Ciertas normas sí efectivamente hay para el tema de la no violencia, para el tema de la paridad, sanciones de acoso político, pero digamos no hay normas, por ejemplo en el campo social es donde estamos tocando, que puedan, digamos, favorecernos, o no especifica la norma para que nosotros podamos acceder a estos espacios donde realmente se juega el destino de nuestros pueblos, ¿no? Y pues falta todavía mucho que trabajar, como todo proceso. Ahora sería bien interesante también que muchas mujeres se incorporen a esto, ¿no? Aún, hay ese tema de que se dice que el enemigo es la propia mujer, que creo que son temas que tenemos que aún que trabajar, sobre todo en el tema indígena, ¿no? En el tema de los movimientos sociales. Lamentablemente es un tema que no se ha tocado y que son espacios de vital importancia, porque ahí es donde se maneja, se negocia con el gobierno, se manejan las políticas para nuestros pueblos, y hasta hoy en estas organizaciones hay pocas mujeres, digamos, que han llegado. Y yo a los 17 años llegué alta dirigente de la Federación Única de Campesinos, como lo llamamos nosotros, nuestra organización. Sí, muy joven, pero bueno, nosotros pudimos cambiar, por ejemplo, el reglamento donde esas veces sí se tomaba en cuenta a las mujeres en espacios de ciertos cargos que se dedicaban a cocinar o atender a las autoridades. Para esos cargos sí se tomaba en cuenta a las mujeres, pero no para tomar decisiones ni para dirigir, digamos, estas organizaciones. Nosotros rompimos, cambiamos el reglamento, hoy sí el reglamento dice que la mujer puede dirigir, pero pues son espacios que hay que pelearlos, ¿no? Hay que pelearlos, y para eso es muy importante también que podamos animarnos, podamos formarnos, podamos capacitarnos, estar igual que los compañeros, debatir en el mismo nivel, y ahí yo creo que sí se pueden abrir espacios. Yo creo que lo que lograste ha sido un hito histórico, en realidad, no solo para Bolivia, sino para América Latina, porque considerando el contexto de América Latina, somos una región diversa. Tenemos diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes idiomas, y como tú dices, hay esa diferencia entre quizás esas clases sociales que dificultan y generan barreras innecesarias, pero reales para las mujeres y otros actores para poder participar activamente en la política. Y ahí va mi segunda pregunta, porque realmente es un hito histórico, es algo que tú lo lograste, y yo creo que muchas personas, yo personalmente te admiro por eso, porque le has dado un gran espacio a mujeres y también sirves como ejemplo para las mujeres jóvenes. Y ahí, bueno, va la segunda parte de la pregunta. ¿Qué consejos les darías tú quizás a jóvenes que están pasando por lo que tú pasaste a los 17 años, de poder incursionar quizás en la vida política, o que tengan un origen diferente, o quizás tengan esas barreras que nuevamente son innecesarias, pero son reales?
Entonces, ¿qué consejos les darías tú? Bueno, yo les invito a que se puedan incorporar. Yo sé que es muy complicado el ser mujer indígena o el ser joven, de poderse incorporar a estos espacios, a que puedan ingresar, ¿no? Que se animen a ingresar. Son desafíos que quizá cuesta mucho, porque uno a veces tiene que abandonar la familia, incluso se deteriora la salud, uno tiene que estar, digamos, frente a la sociedad que muchas veces no te comprende, no te entiende, que te exige más por ser mujer indígena. Entonces, y ser perseverantes, ¿no? O sea, es decir, cuando entras a este espacio, tienes un montón de barreras. Y si te caes en una, pues ya no solamente se cae la persona, sino es toda una lucha, ¿no? Es todas las mujeres que se caen. Entonces, uno tiene que perseverar en esos espacios y lograr lo que uno tiene como objetivo para llegar a esos espacios. En el caso mío, sí, efectivamente, cuando fui ministra me costó muchísimo, terminé muy deteriorada en mi salud, pero pues hoy puedo decir con orgullo en muchos espacios donde dicen yo quisiera ser como la Tomasita. Eso me llena a mí el alma, y seguir adelante, y que pues a pesar de tantas dificultades que uno puede tener, que ingresen a la vida política. Y eso, si uno tiene que pasar por la vida social, pues pasa por ahí. Y estos espacios son necesarios para las mujeres, para la sociedad en general, de que se pueda equilibrar la participación entre el hombre y la mujer. Creo que Blanca decía claramente, las mujeres podemos conducir no solamente con el cerebro, sino también con el corazón, es decir, con el sentimiento. Y nosotros conocemos más lo que pasa en nuestros pueblos, y además está demostrada estadísticamente que las mujeres somos menos corruptas, o no somos corruptas en realidad. Entonces, bueno, hay yo creo que varias ventajas para nosotros si llegamos a los cargos, es decir, para la sociedad. O sea, conviene que las mujeres entren y estén en los espacios, no solamente de ciertos cargos, sino también, ¿por qué no, digamos, la presidencia, la vicepresidencia, el Senado, los diputados, las alcaldías, las organizaciones sociales? Entonces, para eso, pues hay que animarse y perseverar cuando uno está en el cargo, ¿no? Yo cuántas veces no quise dejarlo, pero cuando uno está formada, por eso decía y hago hincapié, uno tiene que primero conocer, y realmente conociendo sabes a qué te vas a enfrentar y por qué estás en esos desafíos, ¿no? Yo claramente quería que mi pueblo sea escuchado, es decir, la voz de los que ellos estén en estos espacios. Para mí era súper importante llegar al ministerio, a la vicepresidencia, que lamentablemente no pude llegar, y que la voz de los quechuas, la voz de estos pueblos que antes de la colonia, durante la colonia, o en la época de la República, que siempre hemos sido discriminados, excluidos, incluso ahora en el Estado plurinacional, pues sean escuchados. Entonces, aún para nosotros sigue la lucha, porque nosotros queremos que los estados nos tomen en cuenta, así con nuestras, podemos ser diferentes en el idioma, en la vestimenta, incluso en la forma de pensar, en la forma de vivir, porque los pueblos, pues tenemos, como decía al inicio, nuestra forma de vivir. Aunque no crean en esa pobreza, excluidos, aún somos felices nosotros, porque vivimos en un estado de hermandad, de solidaridad, en un estado con el medio ambiente, con la naturaleza, que muchas veces no se nos entiende. Ahora que vamos a entrar al tema del cambio climático tan fuerte, por ejemplo,
pues los pueblos no estamos siendo escuchados ni tomados en cuenta en políticas públicas, lamentablemente. Yo siempre digo, si quieren trabajar en el cambio climático, todo tiene que ser con los pueblos y particularmente con las mujeres indígenas, que muchas veces pues no se las valora. Por eso creo que en toda política pública tienen que ser tomados en cuenta las organizaciones sociales y particularmente las mujeres indígenas. Y hay algo que me encantaría recalcar que tú dijiste, que me gustó muchísimo, el hecho de que una mujer que está en un cargo de liderazgo, que está adelante, si ella se cae toda una lucha por detrás. No solo la lucha de las mujeres, no solo la lucha de movimientos sociales, sino realmente esta lucha por el cambio que queremos lograr. Y es muy importante porque realmente nos damos cuenta cómo estos movimientos sociales o estas personas, mujeres que lideran, que crean en algo, configuran un nuevo panorama social y económico también. Entonces, ahí me surge otra pregunta a raíz de todo esto, que va a cualquiera de las tres participantes, la que guste responder, la bienvenida, pero me gustaría saber en sus análisis qué podrían anticipar en los siguientes años para las mujeres líderes. ¿Cómo ven la situación? ¿Creen que en Bolivia, por ejemplo, tenemos la ley de paridad, pero no necesariamente significa que las mujeres están empoderadas para tomar decisiones, simplemente que tienen que ocupar cargos para cumplir con la equidad de género, pero no necesariamente van a estar en la toma de decisiones y van a generar un cambio político? Entonces, ¿cómo anticipan ustedes los años por venir para las mujeres líderes? ¿Va a ser más fácil? ¿Va a ser más difícil? ¿Van a haber más desafíos? ¿Vamos a realmente poder llegar a tomar las decisiones? Las escucho. Me gustaría comenzar con la respuesta. En la mayoría de los países de América Latina, por no decir todos, tenemos leyes que promueven la participación de la mujer. Incluso hay porcentajes donde los partidos políticos tienen que tener un porcentaje ya establecido para la participación de la mujer. Sin embargo, esa participación se ve limitada a puestos o a posiciones muy por debajo de la toma de decisiones. Entonces, aquí viene la respuesta. En la actualidad, la mujer se está desenvolviendo más, está participando más, pero siempre al momento de querer llegar a la toma de decisiones, a los puestos de toma de decisiones, encuentra barreras que no le permiten avanzar. Entonces, que la mujer va a tener más participación, pero también más desafíos y donde se tiene que empoderar más para poder llegar a esos niveles de toma de decisiones. En América Latina hemos tenido la suerte de haber tenido 14 mujeres presidentas, por ejemplo, desde 1900, después de la Segunda Guerra Mundial para acá, hemos tenido esa participación de mujeres en diferentes países de América. Pero estas mujeres han luchado arduamente, han sufrido, han puesto intereses de por medio para poder salir adelante y se han topado con una gran infinidad de tropiezos. Sin embargo, en la actualidad la participación de la mujer es mucho más, pero ahí viene el estancamiento, donde no puede subir a los tomadores de decisiones. Entonces, de que el papel de la mujer sigue siendo duro, complejo, pero no quiere decir que no sea imposible también. Gracias, Daniel. Adelante, Blanca. Latina es muy peligroso. Son casi 4.200 mujeres que mueren por año por el hecho de ser mujer, por feminicidio. Eso es educación de calidad. O sea que estuve viendo un video que es un desafío todavía estar en el lugar de la mujer en América Latina, pero sin embargo yo creo que
a través de la formación académica, a través de la formación social de la mujer, como dice Tomasa, de tomar desafíos casi impensables en otras épocas, nos llevan cada vez más a tomar espacios de poder. Y yo creo que quiero referirme a una frase que supuestamente lo dijo John F. Kennedy, que el que actúa tiene ventaja sobre el que habla. O sea que nos cuesta también a las mujeres tomar espacios de poder. Y tenemos que, como dijo Tomasa, tratar de tomar. Y yo no hablo solamente de la mujer indígena. Para mí, Tomasa es una mujer. La condición de indígena para mí es una condición muy importante, pero en Paraguay, por ejemplo, nosotros somos tan orgullosos de ser de origen indígena, porque nosotros siempre decimos que somos de la tribu guaraní. Tal es así que nuestra música se llama guarania, nuestra moneda se llama guaraní. Somos tan orgullosos de haber nacido en un pueblo ancestral que son los guaraníes, ¿verdad? Entonces, realmente esas no tienen que ser ya barreras, pero también debo reconocer que en Paraguay las mujeres ancestrales tienen todavía grandes desafíos para ocupar espacios de poder y tal vez en Bolivia lo tienen más avanzado. Pero yo creo que tenemos que formarnos y empezar a ser incisivas en ocupar esos espacios de poder. Y personalmente el ejemplo a lo mejor cae no muy bien, pero desde mi condición, yo soy una persona que nació en el campo. Yo siempre me defino como campesina, a pesar de que hace muchísimos años que vivo en la ciudad de Asunción, pero soy tan fiera, tan orgullosa de mis orígenes y haber estudiado, haber sido médica a los 24 años, empezar a trabajar con una cantidad enorme de población siendo médico. Hay tantos desafíos que te ayudan a crecer. Esos desafíos nos ayudan a crecer, no solamente como por ser mujer, le ayuda a crecer al varón. Entonces, tenemos que tener conciencia de que somos iguales, tanto el hombre como la mujer. Y esos desafíos tal vez Tomasa sabe mejor porque viene también del interior. Nosotros fuimos criados, la mayor parte de las familias campesinas fueron criados en una paridad de género. ¿Qué significa eso? Que la mujer sabía hacer lo que el varón sabía hacer y el varón sabía hacer lo que la mujer habitualmente hace. Entonces eso nos enriquece como persona, como ciudadano de nuestros pueblos. Entonces, a mí me duele mucho esas diferencias que queremos hacer con las mujeres del campo, con las mujeres indígenas, porque al final todos tenemos esa sangre de nuestros pueblos ancestrales y que el mejor ejemplo fue ese origen ancestral que nos hizo valorar la naturaleza, el medio ambiente, los conocimientos sobre la medicina natural, o sea, tantas cosas valiosas que tienen nuestros pueblos ancestrales que no solamente es de mujeres, sino de hombres y mujeres. Pero celebro con Tomasa que puedan seguir sumando espacios políticos, espacios de poder, espacios sociales donde desarrollarse no solamente como mujer, sino como toda persona humana que lo necesita, ¿verdad? Blanquita, me ha encantado lo que dijiste. Me parece excelente. Y yo creo que has tocado un tema muy, muy, muy importante, que en realidad me gustaría tocarlo en otra sesión, en otro episodio, que es el tema de cómo se utilizan ciertas características sociales, ciertas diferencias culturales y étnicas para dividir a la población. Porque yo considero que ese, por lo menos en mi país, en Bolivia, ha sido utilizado para dividir en vez de unir.
para excluir en vez de incluir, tanto a los pueblos originarios como a las personas originarias de diferentes ciudades o de diferentes lugares, de diferentes regiones. Yo creo que el Estado plurinacional ha generado ese efecto en nuestra sociedad, que en vez de nosotros empoderarnos con nuestra identidad boliviana, que como tú dices, nosotros tenemos esos orígenes, que todos los tenemos, porque en realidad somos mestizos o tenemos esos orígenes, esa raíz, en vez de poder fortalecer esa identidad de país, la han debilitado y nos han dividido, y lo utilizan obviamente para ganar espacios políticos o para poder promover sus intereses políticos o partidarios. Y yo creo que se va a hacer un tema súper interesante para la siguiente vez que hablemos. Pero ahora, bueno, quiero darte el espacio, Tomasita, si es que hay algo más que te gustaría agregar. Bueno, sí, en el tema de los desafíos, de aquí para adelante, yo creo que, mire, hasta aquí hemos avanzado mucho. Y eso no es atribuible a nadie, ¿no? Es un proceso que hemos venido, digamos, luchando, no es el éxito de un gobierno que haya promulgado una ley de paridad, sino que es una conquista y una lucha que se ha forjado durante muchos años, y para adelante tenemos que seguir en eso. Yo sé que es complicado, alguien decía no imposible, entonces avanzar en tema normativo, sí hemos avanzado, como decía Blanca, en varios países, pero sí nos toca, digamos, empoderarnos, ¿no? Hay muchas mujeres que llegan a ciertos cargos y se olvidan de a quién están representando. Entonces es un tema, creo que hay que afinar esto, que toda mujer que llega por detrás tiene que ver que hay una lucha y está representando a este movimiento de las mujeres. Y esos espacios se los tiene que utilizar, se los tiene que, digo, en el sentido de aprovechar, pero aprovechar en el sentido positivo, de poder empoderarnos esos lugares, porque solo así vamos a poder cambiar y sensibilizar a la sociedad y que nos reconozcan qué es lo que queremos, es decir, no por ser mujeres, sino también por nuestra capacidad, y nosotros somos capaces al igual que cualquier compañero, que cualquier hombre. Entonces, pues esta lucha se acabará en el momento que los estados, la sociedad en general nos vea de igual a igual, que nos reconozca nuestros derechos, que nos reconozca que sí podemos conducir un país, sí podemos conducir un departamento, un municipio, una comunidad. Entonces, yo creo que ahí siguen los desafíos, también en los jóvenes, en la renovación. De hecho, yo ahora me dedico un poco a compartir mi experiencia para que se animen los jóvenes, pero también quiero que los jóvenes se incorporen con valores, porque veo que ahora se ha deslegitimizado a la política, se ha vuelto descreíble, que prácticamente pues como que la sociedad no reconoce precisamente por este tipo de actitudes que muchas veces venimos y bueno, entran al poder y luego después como que no ven que ese poder es para servir, que uno tiene que tener vocación de servicio. No es que va a un cargo y se aprovecha y roba a nombre del pueblo. Entonces la renovación tiene que ser con un compromiso, con valores, con compromiso de servir, con compromiso de cambiar. Yo creo que eso es muy importante y para eso pues se hace una carrera. La política es como una profesión igual. Para ser abogados, para ser médicos, estudiamos. Para ser políticos también debemos estudiar, también debemos subir grada por grada. Solo así vamos a poder llegar con ese compromiso. No estoy queriendo decir que no estoy de acuerdo con que ingresen los jóvenes. De hecho, sí, pero quiero jóvenes empoderados, quiero jóvenes con compromiso, con vocación de servicio. Quiero jóvenes que no se corrompan. Muchas veces llegan tan jóvenes y se caen, porque se vendieron, porque se corrompieron,
porque se aplazaron, y eso es lo que no queremos, que esta carrera más bien sea de éxito para aquella juventud que quiere ingresar, pero con estos compromisos. Y ahí estamos nosotros para poder respaldar, para poder colaborar en todo lo que se pueda. Entonces, creo que aún debemos tener el compromiso de seguir en esto y de incorporar también a la renovación, es decir, a la juventud, con este compromiso, no solamente trabajar con las mujeres también, sino con los varones, ahora que se dice la masculinidad, es decir, que también el compromiso sea de todos, de los estados, de los hombres, y eso se empieza por casa, yo creo. Y en casa es donde debemos empezar, en los colegios, las universidades, y también, ¿por qué no decir, digamos, de aquellos gobiernos, ¿no? Tenemos que buscar aliados, como yo los llamo, aliados en el sentido de que tienen que ellos empoderarse, tienen que ser ellos quienes tienen que llevar la voz de las mujeres en general. Decía Blanca, no hay que separar lo indígena, finalmente todos somos mujeres. Sí, estoy de acuerdo, para esta lucha no hay fronteras, diría yo, iría más allá. No hay fronteras, no hay colores políticos. Todos, de alguna otra manera, hemos sufrido una cierta discriminación, cierta violencia hacia la mujer, y hacia lo político, en lo social, en lo sindical, en lo doméstico, en todos los niveles. Y por eso no debe haber banderas, ni colores políticos, ni fronteras para las mujeres. Por eso debe haber solidaridad, por eso debe haber unidad y por eso debe haber compromiso de lucha para seguir en esto hasta lograr un día donde nos miremos de igual a igual. Ahí se acabará nuestra lucha, donde nos reconozcan, donde se respeten nuestros derechos, los derechos fundamentales. Entonces, creo que está claro el trabajo que tenemos que seguir de aquí para adelante, pues y el compromiso también está ahí. Y ojalá que pueda haber, digamos, más conversatorios, así análisis. De una u otra manera siempre estamos llegando a la sociedad en general, y también nos tenemos que trazar de llegar a la juventud. Creo que en ciertos encuestas o investigaciones sale que los jóvenes van a jugar un rol importante de aquí para adelante. Entonces, nuestro trabajo debe ser ese sector. Entonces, y ese sector está en los colegios y en las universidades. Entonces, tenemos que entrar a esos espacios para que precisamente ellos ya vengan con una nueva mentalidad. Cuando lleguen a los espacios, pues ya no tendremos esa necesidad de poder reclamar a ellos, más bien que ellos serán la voz de nosotros. Entonces, creo que esas tareas están dadas y ahí estamos nosotros firmes y valientes con este compromiso para seguir en la lucha. No, de hecho, gracias. Y no, gracias a todas. Quiero darles las gracias a las tres por haber participado de esta charla. Súper interesante. Lógicamente todavía tenemos un largo camino por recorrer para lograr agendas gubernamentales y políticas que tengan ese enfoque más inclusivo, más priorizando la diversidad y la representación equitativa de las mujeres. Yo creo que eso va a ser algo muy, muy interesante para el futuro de todas nuestras naciones. Quiero darles las gracias nuevamente y espero tenerlas en otro momento, en otro conversatorio, en otro análisis. Hasta luego. Daniela. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Yarida, Tomasa. Encantada de conocerla, Tomasa, y un abrazo fraterno. Igualmente. Yarida, somos compañeras, así que nos conocemos, y Daniela también. Bueno, gracias, Tomasa. Ayinchisia y Cachu. Ero hay jueterei, neponai terei. Oh. En guaraní. En guaraní. Bueno, yo hablé en quechua. Muchas gracias, Pachi. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, que les quiero mucho. Gracias. Gracias. Que tengan una feliz noche. Feliz noche.